Gracias por estar con nosotros, gracias por seguir este espacio informativo. No se olvide su super chat, ayúdenos, apóyenos, no se olvide tampoco de darnos un like. A ver, ese like nos sirve como para recomendarnos frente a nuestro principal proveedor de contenidos que es el YouTube. Por ello nosotros estamos con ustedes y este espacio también. Desde principios de este año, desde enero, el Consejo de Participación Ciudadana, que ya venía arrastrando una serie de conflictos, ahora está en el ojo de la tormenta y se cuestiona, sea su integración, sea la participación, sea la presencia del señor Hernán Ulloa como presidente del Consejo, sea la de los consejeros y consejeras sancionados por la Asamblea Nacional, lo que ustedes han escuchado en el diálogo con el vicepresidente de la Asamblea, sea por la legalidad con la que se actúa. Pero en este estado de cosas, el Ecuador realmente se encuentra en una circunstancia extremadamente difícil. No hay institucionalidad, lo estoy diciendo desde hace rato. Se las llevaron por las patas de los caballos desde los días de Moreno, especialmente con Trujillo. Pero ahora, el Consejo de Participación Ciudadana, ahora sí a uno no tiene una definición exacta de dónde poner, de dónde está. Quiero agradecer la presencia del presidente del Consejo de Participación Ciudadana restituido, el señor doctor Hernán Ulloa Ordóñez, por aceptar este diálogo que nos va a permitir conocer sus razones. Como les digo, siempre acá vamos a enfocar la búsqueda de las razones que no frecuentemente aparecen en nuestra prensa. Doctor Hernán Ulloa, buenas tardes, bienvenido, buenas noches ya, ¿no? Es un honor tenerle con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hacemos el contacto ya con el doctor Hernán Ulloa. Francisco, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí creo que es la oportunidad para poder responder cada una de sus dudas que indudablemente generan incertidumbre a nivel nacional en torno a lo que ha ocurrido. Desde nuestro punto de vista, un procedimiento político que ha sido generado, se ha dado una censura y destitución de consejeros, violentándose las normas del debido proceso, violentándose plazos y sobre todo la parte más fácil de entender, que en medio de un juzgamiento no ha existido un informe. ¿Sobre qué nos íbamos a defender? Bueno, de eso podemos ir desarrollando el diálogo. Le agradezco. Ya, pero partamos de algo. A su concepto, doctor Ulloa, ¿por qué se ha llegado a esta situación con el Consejo de Participación Ciudadana y el país? Porque el Consejo de Participación Ciudadana tiene esta facultad enorme para poder designar a las máximas autoridades del país. Y eso es codiciado por el poder político. Usted, durante todo este tiempo, usted podría haber escuchado de que somos la mayoría gobiernista. Y esto es un invento para tomarlo como pretexto para quitarnos del camino con un procedimiento político nulo, porque no tenemos hilos conductores. Y se lo digo frontalmente, usted puede sacarme cualquier tipo de escenarios que yo le voy a responder y le voy a confirmar de que sobre Hernán Ulloa no existen hilos conductores. Y ese es el problema, porque en el poder político existe, la gente está acostumbrada a que existan personas obedientes. No se tiene esa, a ver, no se tiene esa imagen de usted. Usted es cuestionado de dos maneras. La primera, legal, y la segunda, en forma legítima, por cómo llegó a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Usted llega con la policía, usted llega con el gobierno. Usted es cuestionado legal y legítimamente como presidente del Consejo, Hernán Ulloa. Bueno, pero por eso digo, esos cuestionamientos o esas subjetividades no me pueden a mí atar o ponerme como hilos conductores con el gobierno. Y le voy a explicar por qué razón. Porque lastimosamente, así como usted menciona, llega sesgada las informaciones por un lado, vamos a tratar de buscar la verdad. Bueno, encontremos la verdad. Y le voy a explicar lo siguiente. 8 meses antes del 9 de febrero, nosotros en condición de minoría nos habíamos quejado ante la Asamblea Nacional de estas normativas en el reglamento que iban a permitir
provocar injerencias en los procesos de designación de autoridades. Una norma, la más grave, era que el presidente o presidenta del Consejo de Participación en aquel entonces iba a mandar una terna para que de esa terna se elija el secretario de la Comisión Ciudadana de Selección. ¿Qué hace el secretario de la Comisión Ciudadana de Selección? Iba a hacer un lobby al interior de las comisiones ciudadanas de selección, el enviado del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué iba a pasar con el secretario? Por las manos de él iban a pasar las preguntas que se van a tomar a los postulantes, y esas preguntas vendidas en el mercado negro político para que el menos calificado sea contralor, defensor público, vocal del Consejo Nacional Electoral. Pero durante esos 8 meses que nosotros nos quejamos, nunca a un legislador se le ocurrió seguir un proceso político, siquiera de fiscalización, que usted sabe que es el inicio, es la previa, una fiscalización que es el pedido de información, las comparecencias. A nadie le interesaba lo que ocurría, porque esa gente sí estaba obediente al poder político y por ende protegida. Nosotros, permítame, nosotros nos cansamos de estas irregularidades al interior del Consejo de Participación. Exacto, pero ese es el punto. Si usted es consciente que era un proceso corrupto, lo que ustedes están viviendo ahí es corrupción, ¿por qué se tomó la presidencia? ¿Qué es lo que pretendía usted al tomarse la presidencia enfrentando un proceso de corrupción en el cual ahí, perdone, no tengo claro, creo que el país tampoco, quién es el corrupto? ¿Quién acusa a quién? ¿Quién está en contra de quién? Es una bronca desproporcionada. Bueno, si usted es abogado, quizás sea más fácil llevar un debate, para que usted tenga la comprensión de lo que le estoy mencionando. Le digo algo claro: 3 meses antes del 9 de febrero, el Consejo de Participación no podía sesionar porque la anterior presidenta suspendía las sesiones porque quería tratar solo los puntos que ella le daba la gana, pero jamás los puntos de interés de los demás consejeros. Entonces, de conformidad con lo que dice el artículo 55, numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, que dice, en los organismos colegiados, la máxima autoridad puede tomar la decisión de designar a sus autoridades y también de removerlas. Entonces nosotros, para curarnos, porque el desprestigio de esa administración era el desprestigio de todos nosotros, decidimos recomponer la administración. Entonces la palabra tomarnos la presidencia está mal utilizada, porque no hemos dado un golpe de hecho, hemos dado un golpe de derecho, porque queríamos librarnos de esa pésima administración. Y si quiere le iré ampliando las novedades que yo encontré. Claro, pero a ver, ningún golpe es de derecho. Ningún golpe es de derecho. Son acciones de otro tipo, pero vamos a considerarlo como tal. Vea, en el momento en que usted llega a la presidencia, llega con el halo o con la controversia de que usted responde a una estrategia del presidente Guillermo Lasso. ¿Por dónde? Por la forma como llega al poder, por la forma como el gobierno le apoya, por la toma con la policía, pues. Por eso, ahí la consulta es, ¿cuánto depende usted de la estrategia del presidente Guillermo Lasso para controlar el Consejo de Participación Ciudadana? Respóndame a eso, doctor. Francisco, muchas gracias por su pregunta. Yo no llego por una estrategia de gobierno de tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. Hasta la fecha, el presidente de la República a mí no me ha llamado para pedirme absolutamente nada, ni los colaboradores han tratado de ingerir en mis actividades dentro del Consejo de Participación. Yo le voy a decir claro, porque esto se lo dije a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional del Ecuador, porque días después de que se diera el 9F, donde hicimos el cambio de administración, yo fui a dar la cara y a responder y a explicar toda la situación que se dio en torno al 9F. Dicen que nosotros, o que el gobierno ha mandado una tropa o un pelotón de policías para darnos la asistencia. Nosotros pedimos, Francisco, la policía. Recuerde que yo soy autoridad nacional y existe una ley que establece que nosotros directamente podemos pedir la asistencia policial
inclusive la tropa que sea necesaria para impedir algún tipo de desmán dentro de la institución donde estamos sirviendo. La vicepresidenta hoy, María Fernanda, también hizo una llamada al 911 que está registrada y lo mostramos en la comisión respectiva. Claro, todos esos detalles son difíciles de explicarlos, pero no hubo ninguna estrategia gubernamental en todo aquello. Nosotros decidimos por nuestro propio bien, porque estábamos siendo manchados con los actos de la anterior administración, decidimos curarnos en sano y poder Fíjese que es, claro, sí. Fíjese que eso es lo que le quitó legitimidad, Hernán. Pero le Les estoy quitó, explicando, Francisco. no, no, y le escucho su explicación, pero le digo, me da la impresión de que eso le quitó legitimidad. Francisco, nosotros íbamos a tomar decisiones, ¿me entiende? Íbamos a reorganizar la administración en torno a lo que dice la norma, no porque se nos ocurrió, no porque nos dio la gana. Nosotros teníamos un reglamento que establecía que con la mayoría se puede reanudar una sesión y se puede dentro de esa mayoría, aún con la ausencia de presidente y vicepresidente, podíamos designar una autoridad para que se encargue de la presidencia de forma temporal. Nosotros hicimos los pasos legales que establecen el reglamento, la ley orgánica del Consejo de Participación, el Código Orgánico Administrativo, pero también conocíamos los 4 consejeros que esa decisión iba a provocar desmanes dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Aún con la policía que estuvo abajo el momento que estábamos sesionando, aún así se metieron funcionarios de la anterior administración a pagarnos el internet, a cortarnos el servicio telefónico, cortarnos una serie, aún con todo ese asunto, le comento. Y le digo algo más, para que quede aclarado y sellado este tema. Tanto era necesario la fuerza de la policía, y yo no sé por qué la policía abandonó el recinto luego de que nosotros tomáramos la decisión, tenía que haberse mantenido. Tanto es grave lo que habíamos pensado, que era cierto, que la consejera Almeida se tomó 8 días, pues el edificio del Consejo de Participación Ciudadana. 8 días, bloqueo de un servicio público. Entonces, imagínense, tuvimos la razón en pedir la policía. Yo no sé por qué la policía más bien se retiró, pero aquí no fue ninguna actividad gubernamental, eso fue una decisión nuestra para salvar a la administración, para tratar de recuperar el prestigio del Consejo de Participación Ciudadana, y creo que poco a poco lo hemos ido recuperando a pesar de todos estos golpes que hemos tenido de diferentes lados, pero estamos aquí firmes aguantando. A ver, usted me dice recuperar prestigio. Yo digo, llega de manera controvertida, le quita legitimidad. Pero si esa es una forma, la otra es, en cambio, cuando ocurre el incidente de la elección del superintendente de bancos en la persona del señor Raúl González Carrión. Es decir, para el país es incomprensible que elijan a una persona, el Consejo de Participación lo hace, y luego el señor Aparicio Caicedo es quien decide por ustedes y resuelven que ya no va. ¿Hasta qué medida el señor Aparicio Caicedo tiene tanto peso en ustedes como para que ya no vaya? Mira, lo que pasó con Raúl González Carrión al país es incomprensible y a momentos injustificable, doctor Hernán Ulloa Ordóñez. ¿Te das cuenta? Ahí existe otro error en la información y por eso le he aceptado esta entrevista, porque aquí tenemos que obviamente llegar al fondo, llegar a la verdad. Dentro del procedimiento de designación de esa autoridad, terminamos con la designación del ingeniero González. Yo en lo personal, siendo presidente, por algún argumento que expuse en ese momento, yo voté en contra de la designación. Sin embargo, existieron 4 votos a favor. Le voy a recordar: Sofía Almeida, David Rosero, Juan Javier Dávalos y Francisco Bravo. Los 4 hicieron mayoría en la designación de esa autoridad y bajo los parámetros del reglamento se designó esa autoridad. ¿Sabe qué hice yo como el presidente? Yo no hice lo que me hacía la anterior administración de suspenderme la sesión para no darme los resultados. Por el contrario, un acto de respeto a mis compañeros que tomaron esa decisión, de la cual no compartí. Yo tengo que respetar lo que dice el Pleno, que es la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana. Así yo esté en desacuerdo, si el Pleno decide que esa autoridad tenía que haberse designado, pues se la designó. Yo proclamé los resultados. Yo firmé la resolución de forma inmediata para que se envíe a la Asamblea Nacional y se posesione a esa autoridad. ¿Qué es lo que nos frena, Francisco?
nos frena una acción de protección. Otra vez. Permítame, pero no es algo que nosotros hayamos presentado. Claro, claro, Nosotros pero lo pusimos dentro del Consejo de Participación, pero se presenta una acción de protección donde se dispone al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana que se requiera una terna al presidente para designar una nueva autoridad, porque dentro del procedimiento se agotó el trámite de la terna anterior y esto ocasionó vulneración de derechos en el procedimiento. O sea, yo lo dije públicamente, no comparto la decisión, pero yo no soy nadie aquí para ponerme en contra de una decisión, de una revisión de vulneración de derechos en el ámbito constitucional. Toda la administración pública, los actos y resoluciones, y también inclusive la de privados, se encuentran sometidos al control constitucional y tenemos que cumplirlo porque hay consecuencias. Cumplimiento ya ve, sí. ahí está lo que yo le expongo con preocupación, esa estrategia de utilizar las acciones de protección de manera subsecuente en forma hasta peyorativa con la Constitución de la República. Usted llega al poder por una acción de protección. A la señora Sofía Almeida se le destituye por otra acción de protección. Al señor Raúl González Carrión se le impide por otra acción de protección. ¿Es una estrategia del gobierno de usar las acciones de protección? ¿Están respondiendo a eso? Vean, le están volviendo ingobernable al país. Francisco. Porque a toda acción que se toma, le viene una acción de protección. Francisco, si usted no tiene la información exacta, va a ser muy difícil poder llegar al fondo y conocer la verdad. Usted me dice que llegamos al poder habiendo presentado yo una acción de protección. Nosotros nos defendimos. De la primera acción que se presentó fue la presentada por la ingeniera Almeida. Correcto. Esa acción que se presenta con una medida cautelar es la que caotiza más la administración del Consejo de Participación. ¿Qué hicimos nosotros? Defendernos. Defendernos y en el caso de González Carrión, se puede argumentar lo mismo. No. Esa es otra acción. Permítame, lo que pasa es que aquí nosotros no hemos presentado ninguna acción. No. En esta vez no es usted. Y si me permite, y aclaro mejor mi pregunta si usted lo da como cabida. Yo lo que veo es una estrategia de manejar las acciones de protección a gusto y valor de lo que cada quien cree conveniente, y en eso yo le acuso al gobierno. Ahí sí soy franco y frontal. Y las acciones de protección últimamente son una especie de mina de oro en los jueces, pues. Mina de oro que la descubrieron para aplicarla de cualquier manera. Ya vamos a hablar adelante de su caso, pero en ello. No me he respondido la segunda parte y usted lo hará. Una pequeña cosa, porque yo he escuchado que el juez Lindao, que las Concordia, que la acción de protección del Consejo, que ni sé qué. No solo él. Pero se han olvidado que se han dictado otras medidas cautelares y otras acciones. Claro. Y otros habeas corpus, donde se han dado. En el caso de Jorge Glass, en el caso de Salcedo, en los casos distintos, sí. Pero ya vi. Yo noto que en el poder político solamente les interesa la acción de protección del Consejo de Participación. No. Y supuestamente se comete, porque yo escuché hace poquito al asambleísta. Al vicepresidente Pereira. No se refirió nada más que insultos peyorativos. Obviamente no es la actitud que debe tener un asambleísta, uno tiene que expresarse en derechos, sin insultos, pero he visto que solamente se ha referido insultos a la autoridad judicial. Ok, entonces solamente se refiere a ese caso concreto. Para lo demás, el poder político ese se encuentra callado. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente es así. Tenemos que ser sinceros. Ellos van a defender su posición a muerte y los malos seremos siempre nosotros y los buenos hagan lo que hagan serán ellos. No, ahí es que yo quisiera que usted me sienta más bien ubicado en una especie de remolino en el que las acciones de protección son las que se mantienen y son las que permanentemente perjudican. Y le digo, todo eso le está volviendo ingobernable al Ecuador. Le está volviendo ingobernable al Ecuador. Bueno, Francisco, discúlpeme. Yo tengo
tengo un criterio contrapuesto quizás, pero usted me va a entender. ¿Qué usted sugiere? ¿Que nosotros nos quedemos cruzados de brazos? No. Entonces, tenemos que actuar defendiéndonos de estos golpes que nos da el poder político. Mire esta falta de seriedad, y sí quisiera ya ir ahondando un poquito en el tema de nuestra censura de destitución, porque yo escuchaba a los legisladores que a partir del 15 de noviembre se les ocurrió la maravillosa idea de aplicar el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y yo en la Asamblea Nacional pude desbozar cada uno de los detalles que implica esa norma, donde claramente, si me lo permite, lo leo. La norma que dice el párrafo final del 142 dice: si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Por favor, a partir de la Constitución del año 2008, y creo que también en la 98, si no me equivoco, las funciones del legislador son tres, Francisco: legislar, fiscalizar y hacer los procesos de control de acción de gobierno. ¿Qué es el control de acción de gobierno, Francisco? Los procesos los procesos de enjuiciamiento político. Exacto. Permita, para no perder el hilo. Esto es muy importante, Francisco. Usted tiene que entenderlo claramente. El proceso de fiscalización, que es el antecedente del juicio político, no es el proceso político, es el antecedente. Los procesos de fiscalización corresponden al pedido de información a la autoridad y la comparecencia para poder establecer si existe alguna irregularidad, alguna cosa que pueda llamarse incumplimiento de funciones, y se pueda iniciar un proceso político. ¿Por qué esta norma no aplica para esto? Porque cuando se trata de las garantías y derechos de las personas que están sometidos a todo enjuiciamiento, como manda la Constitución del Ecuador, hay normas que deben cumplirse: el debido proceso, el ejercicio de la defensa, la seguridad jurídica. Y en este caso específico, según lo que dice la misma ley de la función legislativa, tiene que haber un sobre un informe ahí, de enjuiciarse. Sí. Ya, ahí les culpo a ustedes, todos ustedes, clase política, usted también está en eso. Cuando se han dado casos en los cuales se ha violentado la legislación, el debido proceso, la juridicidad en los juicios políticos, ustedes antes se callaron. Y les voy a poner un ejemplo clarito, el del defensor del pueblo, Freddy Carrión, argumentando de que un juicio político no es un juicio legal y por lo tanto, viva la barbaridad. Toleraron antes, se quejan ahora. A ver. Déjeme que le pregunte. ¿Qué opinión tiene usted de las razones que le llevaron a su juicio político? A usted y a los otros 3 consejeros más. No le escuché la pregunta. ¿Qué me preguntó? Disculpe. ¿Qué opinión tiene de las razones que llevaron a juicio político a usted y a los otros 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Absurdas, totalmente absurdas. A ver, justifíquelo. Y esto es lo que quiero mencionarle, que está bien que se ponga un control, un candado a este abuso del poder político. Oiga, yo no sé de dónde saca el presidente de la Asamblea que la Asamblea es el primer poder del Estado. ¿En qué parte está de la Constitución eso? ¿Qué se cree? Para poder enfrentarse con la función judicial, que según lo que dice la Constitución del Ecuador, tienen que ejercer el control de la constitucionalidad, inclusive de la Asamblea Nacional del Ecuador, del Ejecutivo, de los ministros, del Consejo de Participación Ciudadana. Yo he quedado admirado con ese tipo de posición, porque es bueno poner un abuso a esto de que tienes los votos y puedes censurar a la autoridad que te dé la gana. Por favor, seamos muy serios en esta parte que le estoy indicando, porque durante este periodo han existido una fila enorme de juicios políticos. Y yo he conversado con las autoridades que los han superado. Y por supuesto que no deja de ser una preocupación toda esta actividad que con cuestión de votos ya quieren votar a las autoridades. Tiene que haber un control a esto. Y le voy a decir el tema de fondo. Primero, antes de irme al fondo de nuestro juicio, permítame aclarar que durante el procedimiento del juicio político,
de otra autoridad, específicamente en la que usted me indicó, del anterior defensor del pueblo Carrión, yo no dije una sola palabra porque ese no era mi problema. No, ese no es el punto. No le estoy cuestionando eso. Les estoy cuestionando de que en ese momento se violentan las normas. Y ustedes no dicen nada. Ahora, cuando se violentan contra ustedes, entonces ahora sí es válido el reclamo. Era válido todo el tiempo. Le comento que no le he hecho un seguimiento al control político que se dio en ese caso, porque realmente cada autoridad tiene que estar enfocado en sus propias ocupaciones, en sus propias funciones emanadas en la Constitución. Yo no tengo que preocuparme de ver lo que pasa en la Fiscalía, lo que pasa ya ve por no preocuparse. Excepto cuando se meten con uno, excepto. Ahí sí tenemos que defendernos. Pero bueno, vamos a algo tan básico. Una de las razones por las cuales se nos enjuician a nosotros, ¿sabe cuál es? Haber planteado una moción para hacer la reforma del reglamento para la autoridad, para designar al Contralor General del Estado. Plantear una moción. Francisco, el artículo 15 del reglamento de sesiones del Pleno, el nuestro, establece que es un deber del consejero del Consejo de Participación plantear mociones. ¿Por qué? Porque la moción es el antecedente de una resolución. Si no existen mociones por parte de consejeros, jamás habrían resoluciones. Correcto. Entonces, Francisco, para que quede claro, el incumplimiento de funciones es no presentar mociones. Y a nosotros se nos sigue un juicio por haber presentado una moción. Entonces es como que descabellado en lo moral y en lo jurídico, ¿me entiendes? Déjeme que le pregunte algo. Oiga, ¿por qué es tan obsesivo? No sé si para usted, no sé si para los consejeros, pero se nota, para la clase política, para la presidencia, para el gobierno, para la asamblea y para todos, la elección del Contralor. Oiga, ¿por qué es tan obsesivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y usted, por ejemplo, llega para hacer cambios sobre la elección del Contralor. ¿Qué está pasando ahí? Pero cambios honestos, pues, Francisco. Yo le dije que el reglamento decía antes que el presidente iba a poner prácticamente a dedo al secretario de la Comisión Ciudadana de Selección para hacer injerencias en el proceso. ¿Qué cree que iban a hacer con el secretario? Injerencias, pues iban a manipular los procedimientos. Cuando yo fui designado presidente por mis compañeros en mayoría, lo primero que hice fue cambiar esa norma. Y esa secretaría de la Comisión Ciudadana ahora se la designa de entre los propios miembros. Ya no tiene nada que ver el presidente del Consejo de Participación, ¿sí me entiende? Para mí hubiera sido cómodo, ahora que soy presidente, decir, ¿sabes qué? Esa norma está bien, dejémosla. No, no puedo ser incoherente, no puedo ser deshonesto con el pueblo ecuatoriano y sus aspiraciones de tener un contralor independiente. Por esa razón cambiamos esas y otras normativas que podríamos tomar otro programa más para analizarlo con mucho gusto. Me siento cómodo en la entrevista, iré aclarando cada una de las cosas que usted me pregunta. Pero bueno, yo le voy a responder a lo que usted me pregunta. Todos tienen la impresión de que desean poner el contralor a dedo. El equipo A piensa del equipo B que el equipo B quiere apropiarse del concurso del Contralor. Y el equipo B piensa que el equipo A quiere apropiarse del concurso del Contralor. ¿Sabe qué yo he observado de las conversaciones que he tenido con varias autoridades? Que todos quieren un Contralor independiente, un Contralor que no esté persiguiendo a las personas que no lo merecen o un Contralor que esté desvaneciendo glosas. Yo le digo, yo sé, esto es lo que quieren, no quieren apropiarse del Contralor, quieren un Contralor independiente. Por eso yo cuando... Sí, porque lo de Celi fue inadmisible. Increíble, pero cuando yo soy designado presidente, yo voy y le digo a las comisiones de la Asamblea Nacional, por favor, yo quiero ganarme la confianza de ustedes y demostrarles que mis actividades van a ser transparentes. Creemos puentes de diálogo, participen en las impugnaciones que se van a hacer en las comisiones ciudadanas. ¿Sabe qué ocurrió, Francisco? Que creo que es la bancada UNES, la que participó en la impugnación de las comisiones ciudadanas de selección que iban a designar al Contralor General del Estado y al tercio del CNE. ¿Sabe sobre qué impugnaron? Sobre la famosa lista de un tal Gallo que era asesor de la expresidenta. El que denunció que quien había fabricado esas listas era el señor Aparicio Caicedo.
Exactamente. Recuerdo eso. Pero no fue el asesor de Ulloa, pues, Francisco. Fue el asesor de la consejera Almeida. ¿Sí Ujú. se da cuenta? Sí, sí. Nosotros venimos a resolver ese problema aquí, en este periodo. Luego de las impugnaciones de los asambleístas, decidimos descalificar a esas personas. ¿Y por qué lo hicimos? No porque era el equipo UNES que nos estaba enjuiciando o no porque supuestamente somos gobiernistas. Es porque eso era la semilla que podía afectar la transparencia del concurso, porque era lo correcto. Eso es lo que ha ocurrido y lastimosamente no ha habido cómo informar de todas las actividades, pero hemos actuado con responsabilidad, porque queremos, obviamente, sabemos que es del interés nacional de que exista una autoridad de primer nivel como Contralor General del Estado. Y pienso que este es uno de los concursos más sólidos que hemos generado en virtud justamente de la impugnación de legisladores del país. Por cómo van las cosas, déjeme que dude. Nada más. Por cómo van las cosas, déjeme que dude. Está en su derecho. Ya. Se lleva adelante el proceso de fiscalización ante la Comisión de Fiscalización y salta el problema que hasta ahora nos tiene enfrentados a si es válido o no el juicio político en contra de ustedes. Para algunos asambleístas, el haber presentado a destiempo el informe que pedía su destitución fue una treta de el presidente de la Comisión de Fiscalización, de algunos miembros de la Comisión de Fiscalización, que la Asamblea lo solucionó tomando una decisión desde el pleno de la Asamblea. ¿Lo de la treta va con usted? ¿Tiene algo que ver con usted? Francisco. ¿Interfirió usted? ¿Intervino usted? Hernán Ulloa Ordóñez. Francisco, ¿usted vio la sesión de la Comisión de Fiscalización? Sí, yo la vi. ¿Usted sabe por qué se da esto de que el informe fue presentado fuera de tiempo? Porque entregaron de manera indistinta. Porque hubo un error en la votación creo que parece que es del grupo político UNE o el Partido Social Cristiano. Hubo un error. Un legislador le dice a un compañero vota en abstención y eso provocó que se genere el voto dirimente para que el presidente de la comisión vote de determinada forma aceptando el juicio para los 7 consejeros. Eso fue lo que pasó, Francisco. Aquí, si hubo una treta o no hubo una treta, ese no es nuestro problema porque nosotros somos los afectados de ese juicio político. Y mire que el informe de la comisión que se aprobó con el voto dirimente del asambleísta Villavicencio recomendaba el juicio para los 7. Entonces, ¿de qué parte de la treta somos parte nosotros? ¿Acaso que quiero ser censurado o destituido? Ya, a ver. Mi intención era que se escuche atentamente nuestras pruebas, que se haga una abstracción de si realmente aquí ha habido incumplimiento de funciones y finalmente no se logró tanto así que se mandó un informe fuera del plazo. Ya. Se da el juicio político, solo contra los 4 miembros. ¿Usted cree que debían enjuiciarse a los 7 miembros? ¿Con todo lo que me he expuesto, Hernán Ulloa? Voy a utilizar sus palabras. Se da el juicio en contra de 4 por una treta que hubo dentro del poder político. ¿Ya? Porque también ellos no podían haber separado los juicios políticos que fueron acumulados en la Comisión de Fiscalización. Los 7 teníamos que haber ido al juicio político finalmente si hubiera existido un informe dentro del plazo y finalmente ahí en votación individualizada podían sacar a uno o a otro. Pero dentro de la sesión del 15 de noviembre, Francisco, ¿sabe qué se da allí? No hay informe. El secretario informa. Sí, no existe un informe. El secretario indica que no hubo informe aprobado por la Comisión de Fiscalización para recomendando el juicio político o el archivo. Tampoco dentro del plazo hubo los informes de posturas, que esto es muy importante, porque cuando no se ponen de acuerdo en la Comisión de Fiscalización para iniciar un juicio o para archivarlo, las posturas de los legisladores tienen que ser canalizadas hacia el presidente de la Comisión de Fiscalización y a su vez, al presidente de la Asamblea Nacional. Pero tampoco hubo posturas. Entonces, Francisco, ¿sobre qué informe se iba a iniciar nuestro juicio político? Usted recordará si vio o si no vio, le pido que por favor que vea mi intervención en la parte inicial, cuando yo le digo al secretario de la Asamblea, señor secretario, quiero que por favor me dé lectura al informe con el cual se está enjuiciando a 4 consejeros.
Y no hubo ninguna respuesta. En los juicios políticos había ocurrido algo como lo que ocurrió con nosotros, 5 minutos de silencio y después el secretario dice no hay informe. Entonces, esto es clave, por favor. Lo de los 5 minutos es excesivo. No pero sí, no el informe. No le quitemos el valor al tema del informe. No. Yo más bien al contrario, y precisamente por eso le he preguntado, porque resulta que para usted no es válido que la Asamblea resuelva, en vista de que no hay informe, adoptar la decisión de continuar con el juicio político basado en las presentaciones de cada uno de los asambleístas que participaron en este juicio político. ¿Por qué no es válido, Hernán Ulloa? Porque así nos lo dice la ley. La ley determina que dentro de un enjuiciamiento político tienen normas que cumplirse, plazos fatales y necesariamente los informes. Enjuiciando, archivando o de posturas. No hay solución para esto. Y por eso le digo, el 142 me sorprende que los legisladores que hacen la norma y que la interpretan en última instancia, vienen ellos a qué indicar de que este artículo corresponde. Habla de los procesos de fiscalización, donde no solamente se trata de información, no habla de los enjuiciamientos que la Constitución del Ecuador establece claramente que en todo enjuiciamiento donde están en juego las garantías y derechos fundamentales de las personas, deben aplicarse y respetarse las normas del debido proceso y respetarse el ejercicio de la defensa. El momento en que no hubo informe, no existe la posibilidad de ejercer la defensa porque ¿sobre qué informe vamos a hacerlo? No puede subsanarse con 2 o 3 intervenciones y una moción del asambleísta Pazmiño donde recomienda el juicio sobre 4. ¿Dónde estuvo el razonamiento, la motivación, el debate para dejar a 4 y sacar a 3? ¿Dónde hubo el análisis de los 7 puntos bajo los cuales estábamos enjuiciados 7 consejeros? Se buscaron todas las garantías del debido proceso, Francisco. Por eso estoy clarísimo en que esa acción de protección, donde se ha aceptado nuestros derechos, la vulneración de nuestros derechos constitucionales, está extremadamente bien enfocada a la realidad, a lo que pasó. Bien que lo topa. Vean en qué condiciones está usted. Vean en qué condiciones están los 4 participantes. Presentaron 14 acciones de protección. En todas ellas juramentaron que no se había presentado una anterior. Es una especie de tómbola que le tocó al juez de la Concordia. Y entonces eso deslegitima, ilegaliza y genera alta controversia jurídica, por lo que puede significar un abuso constitucional. Por eso se le está cuestionando ahora, Hernán, porque fue excesivo lo de las 14 acciones de protección. Fue excesivo. No sé cómo lo enfoque usted. Francisco, lo que pasa es que los señores legisladores están interviniendo a través de todos los medios, dando a entender como que nosotros los consejeros hemos planteado las 14 acciones de protección y sabe que están equivocados. Mire, no lo han dicho eso, ¿ah? Hace un momento Pereira, por ejemplo, me aclaraba que un ciudadano presentó 7 acciones. Mire, las otras 14 fueron distintas personas. Aquí le voy a leer una norma, Francisco. El artículo 11 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Cualquier ciudadano. Cuando la acción haya sido presentada por interpuesta persona, la jueza o juez deberá notificar a la persona afectada. ¿Qué quiere decir esto, Francisco? Que no solamente el afectado puede presentar una acción de protección, sino también una tercera persona indicando ellos son los afectados. Entonces aquí hay una norma que establece esta posibilidad. Entonces sí, lastimosamente nosotros no tenemos el control de 18 millones de personas en el país, que seguramente muchos, y todavía no conozco qué otras personas más han presentado, pero seguramente muchos se vieron escandalizados con este enjuiciamiento, censura de destitución sin un informe. Entonces yo no puedo controlar a la ciudadanía que... No se le puede pedir de eso. De acuerdo, Hernán. A ver, no le puedo pedir que usted controle esos 18. Dígame. Permítame algo importante. Nosotros presentamos una acción de protección aquí en Quito. Nosotros hicimos público inclusive el acto de la presentación de la acción de protección. Sin embargo, nosotros en la mañana del día miércoles 18 de noviembre, el miércoles que pasó, no me acuerdo la fecha, fuimos llamados a comparecer ante
una audiencia de acción de protección que se dio en la mañana. La de nosotros era en la tarde. En esa acción de protección que nosotros comparecimos porque nos identificaron como afectados, nosotros hablamos con detalles y lujos, ¿no? Todas las vulneraciones a nuestros derechos constitucionales, y el juez decidió aceptar esta acción de protección. ¿Qué es lo que cabía a partir de la aceptación de la acción de protección? Que nosotros no podemos tener dos pronunciamientos o tres respecto del fondo de la acción constitucional, porque si bien es cierto y he estado revisando, se han presentado algunas acciones de protección en diferentes sectores, todos los jueces o la mayoría de los jueces ha querido sacarse de encima el peso de resolver algo que es válidamente correcto hacerlo, indicando de que no es el lugar donde se provocan los efectos. O sea, no ha revisado el fondo de las vulneraciones de derechos, simplemente ha inadmitido indicando que en ese lugar no se debe plantear. Pero es un error, pues, Francisco. Veamos aquí algo importante porque se lo acusa a este hombre de ser un deshonesto. Pero yo pienso que deshonestos son las personas que, conociendo la norma, no han entendido una acción de garantía como esta, porque los efectos son a nivel nacional. El momento que a mí me destituyen como consejero, yo dejo de ser consejero no solo de la ciudad de Quito, sino del país. Claro, ese es el argumento además. Pero sin embargo, donde se dio el acto es en la sede de la legislatura, y esa jurisdicción sí está en Quito. Eso entra en controversia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Ya. Pero, vea, eso es lo que preocupa. El mal uso de la acción de protección, el mal uso de la justicia constitucional. No por nosotros, Francisco. Por indistinto, si le estoy acusando a la clase política y no le estoy acusando de esto al gobierno. Esa es la estrategia con la que están envolviendo y están gobernando de manera tan irregular y abusiva, porque es un acto de abuso. Lo que están haciendo es un acto de abuso y a que se están prestando todos ustedes clase política, ustedes clase gobernante, ustedes clase dirigente. Y entonces, lo que tenemos ahora es un país que ni siquiera respeta su constitución, pues. Es más, ni siquiera respetan ese derecho constitucional. La acción de protección como garantía jurisdiccional vital no se respeta. Francisco, y al no respetar esto es un merenguero, un cochinero que nadie entiende. Yo respeto su punto de vista, yo no lo comparto. Usted a mí no me va a poder probar que detrás de lo que nosotros hemos accionado como abogados de formación y como consejeros que nos hemos sentido vulnerados a nuestros derechos y nos dio ya la valentía de ponerle un freno y un candado a tanto abuso del poder político, hayamos tomado la decisión de ejercer nuestro derecho mediante una acción de protección. Yo no veo hoy los conductores, no sé de qué forma me lo pueden demostrar, pero en todo caso estoy aquí justamente dándole la cara para poder responder cada una de sus preguntas. Eso lo valoro, eso lo valoro. Gracias. Oiga, ¿por qué le posesionó al superintendente de bancos? Ahí cometió un error que bien puede terminar con usted enjuiciado por hacer un acto que se arrogó funciones y que la fiscalía tendrá que investigar porque ya le ha denunciado la asamblea. Pregunta, ¿por qué le posesionó al señor superintendente de bancos? Francisco, créame, nosotros no somos tontos para hacer una actividad que va a traer problemas en nuestro ejercicio como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerde que nosotros designamos a una autoridad. Nosotros no hemos llevado un acto simbólico de posesión, nosotros no hemos llevado a esa autoridad a sentarlo en el despacho de la Superintendencia de Bancos. Si usted revisa el archivo histórico del Consejo de Participación Ciudadana, no me refiero solamente al periodo Ulloa, sino a Almeida, váyase más atrás Trujillo, váyase más allá los primeros en el momento que se creó el Consejo de Participación, usted vaya a ver que en cada una de las designaciones siempre se ha hecho un acto simbólico de posesión de la autoridad que hemos designado. Es un acto simbólico y por eso usted escúcheme la intervención, ya cansado a esa hora, dije, bueno, vamos. Si viernes 12 de la noche. Bueno, la gente, imagínese, no valora, ¿verdad?
Dice que hemos actuado, hemos designado entre gallos y medias noches. No, no. Lo que, lo que me preocupa es que fue en fiestas de Quito, pues. Lo que la gente no valora, sí, he escuchado las críticas, lo que la gente no valora es que realmente nos tomó bastante tiempo la deliberación, porque las 3 personas que fueron remitidas en esa terna, le podría decir, revise usted los archivos, eran personas extremadamente calificadas. Entonces tuvimos que revisar los audios, revisar las preguntas, revisar las respuestas, tener un debate interno, y eso tomó su tiempo. Por esa razón, ya cansados, ya habiendo desarrollado el texto, bien motivado como tiene que ser, nosotros designamos a la autoridad. Y eso, le repito, es un acto simbólico, no es un acto de abrogación de funciones en una potestad que le corresponde claramente a la Asamblea Nacional, porque es luego de la posesión de la Asamblea que él debe sentarse en la superintendencia de bancos. Si es que le deja la policía. Si nosotros nos hubiéramos abrogado las funciones, entonces también hubiéramos sido capaces de coger e irlo a dejar sentado en la superintendencia de bancos. No. Y el punto es no que ustedes le hayan hecho una posesión simbólica, sino que usted le tomó juramento. No, y usted, usted no está permitido para tomar juramento, Hernán. Revise el archivo correspondiente desde el inicio, yo digo ahí, y vamos a hacer el acto simbólico como lo hemos hecho en otros momentos de la posesión de la autoridad, como un acto de respeto y también de compromiso con el Consejo de Participación Ciudadana. No es que la Asamblea, no es que lo designa al superintendente, lo designamos nosotros. Así es. Aquí también de alguna forma... Esa es la parte. Esa es la parte. Admítame, después de este intenso diálogo, le agradezco la gentileza y la frontalidad de sus respuestas, que ustedes, entre todos ustedes, han provocado una desinstitucionalización del país que no tiene nombre. No. Y eso le pregunto a usted, Hernán, ¿hasta cuándo se va a mantener usted en su cargo? Con toda la controversia que está, vea lo que hemos analizado, una controversia impresionante. Y con todo eso, usted sigue en su cargo, se aferra a su cargo. ¿Hasta cuándo se va a quedar en su cargo? Hernán Ulloa Ordóñez. Francisco, le voy a decir muy frontal, yo me quedaré hasta el momento en que una autoridad judicial así lo decida. Ya. Voy a quedarme porque yo no voy a irme porque la Asamblea Nacional me dice que me vaya. Tiene que haber razones, tiene que haber motivaciones, tiene que haber respeto al debido proceso. Y la Asamblea sí puede decirle, y hay motivaciones, y hay un juicio político, que es la forma como usted puede ser cuestionado. Usted tiene que estar sujeto a la fiscalización, y una forma de pedir la salida de su cargo es la destitución por parte de la Asamblea. ¿Va a tener que admitir que eso es legal? Francisco, la fiscalización, usted me dice que de pronto hemos generado una pugna o polémicas, la fiscalización ha dejado de ser la herramienta seria para controlar las actividades de la administración pública. Aquí usted viera una desgracia de procesos políticos en la Comisión de Fiscalización, un desconocimiento absoluto de los legisladores. ¿Cómo usted cree que me voy a dejar destituir de personas que no tienen ni la menor idea de lo que tratan las propias causales de censura y destitución de los... ¿Ni ahora ni en el próximo juicio político? ¿Cómo usted cree que vamos a permitir que se nos censure y destituya violándose el debido proceso según informe? Teníamos que acudir al control al control constitucional que se ejerce a través de las acciones de protección. Es la función judicial la que tiene la última palabra. Y nosotros, y le digo aquí frontalmente, voy a ser respetuoso de esta decisión que se dé en la función judicial. Yo no tengo por qué hacerle caso a la Asamblea Nacional del Ecuador cuando se ha ejercido el control constitucional de sus actividades y se ha determinado que existe una vulneración de derechos constitucionales. ¿Qué se creen? Hay que ponerles un candado a este tipo de abusos para volver serio el escenario de la fiscalización. Y bien que se genere un precedente en esto, para que no le ocurra lo que nos ocurrió a nosotros, a cualquier autoridad, que porque tienen los votos les da la de irse con de lo que le aseguro, perdón. De lo que le aseguro, Hernán, ¿sabe qué? A partir de ahora será más controvertido un proceso de este tipo, y van a tener que verse obligados a tomar decisiones por este precedente, por lo que acaba de pasar con usted en la justicia constitucional. Va a haber
Por allá van. Quiero hacerle mi pregunta final. Hay que defenderse. Esta es mi pregunta política. Yo tengo la impresión, lo he dicho a lo largo de toda la entrevista, que esta es una estrategia para gobernar como lo está haciendo el gobierno y que está utilizando personas, está utilizando instituciones, está utilizando leyes, está utilizando jueces, están utilizando decisiones para mantenerse en un estado de gobierno caótico, desinstitucionalizado. Están usando la política del trapiche. La política del trapiche es cuando mete usted la caña, le exprime el jugo y al bagazo se desecha. Así están haciendo con ustedes la clase política. Hernán, ¿no se siente manipulado? ¿No se siente utilizado en este tipo de estrategia en donde, con lo cual, usted puede terminar desechado con el tiempo una vez que le hayan utilizado? ¿Por qué tengo esa impresión? Le soy muy honesto. Yo no tengo hilos conductores con ningún partido, con ningún líder político, con ningún poder económico, con ningún poder fáctico. Absolutamente nada. Le digo frontalmente, soy independiente. Tengo cómo justificar en todo mi accionar la independencia de mis actividades. Esto que usted me está mencionando es obviamente lo que se ha mencionado sin ningún fundamento. La otra vez que fue la Asamblea Nacional del Ecuador, nuevamente me hacen mención de que fui candidato en su momento ¿De qué? o que estuve apoyando en su momento al expresidente, perdón, al actual presidente Lazo. Oiga, yo como ciudadano decidí apoyar, no se imagina quién, a uno, a otro, porque uno como ciudadano toma sus decisiones. Esto no me obliga a mí o me genera a mí una cadena que yo voy a someterme a los dictámenes de otras personas. Pero le voy a decir algo más relevante, Francisco. Cuando yo me postulé para consejero del Consejo de Participación Ciudadana, yo lo hice solo, sin el auspicio de ninguna apoyo electoral ni un líder político. Usted recordará, Francisco. Podía, ¿no? Usted estaba prohibido. Usted no podía haber hecho eso. Permítame. Usted recordará que el único partido que buscaba la nulidad de la elección era el Movimiento Creo y Guillermo Lazo. Entonces, ¿yo qué le debo al Movimiento Creo y al presidente Guillermo Lazo? Solo usted lo sabe. Le voy a decir algo más, porque todas las críticas se han dado en mí, que no he salido en ninguna polla de líder o partido político, pero los otros consejeros, Almeida, el consejero Dávalos y el consejero Rosero, ahí no se dice nada, pero ellos sí fueron frontalmente apoyados en una polla electoral por líderes y partidos políticos. Entonces son ellos los que han estado atados al favor político y por eso el poder político los salvó del juicio. Eso es todo. Le agradezco la gentileza de haberme aceptado este diálogo. A usted, Francisco. Me he sentido a gusto con sus preguntas y espero que hayamos llegado a un punto medio por lo menos. Un fuerte abrazo. Sus razones y mis razones. Eso es una entrevista. El consejero Hernán Ulloa. Muchas gracias, señor. Muy gentil. Permítame que yo vuelva en un momento más. Seguimos en directo a través de Ecuador Inmediato. Gracias. Gracias, señor.